Este es uno de los temas más relevantes desde el punto de vista práctico, dado que en el mundo forense es mucho lo que se discute acerca de la validez o no de los actos procesales. El tema está estructurado básicamente en tres partes. Una primera relativa a nociones generales o teóricas. Una segunda parte dedicada a determinados actos procesales previstos en el Código Orgánico Procesal Penal. Y por último, la parte relativa a los criterios de aplicación de validez de los actos procesales. En el presente tema son esenciales las definiciones de acto procesal y de forma procesal. Del mismo modo, interesa que al final del tema el cursante esté en capacidad de analizar dichos conceptos, así como los distintos sistemas de formas procesales, analizar las normas que establece el Código Orgánico Procesal Penal, tanto de forma general como con relación a determinados actos en cuanto a los requisitos que han de cumplir. Por último, importa que se analice el régimen de citaciones y notificaciones, sus distintas modalidades y de igual modo un análisis elemental de los requisitos y de la estructura de la sentencia. Por último, el análisis de las normas relativas a las nulidades y aplicar los conocimientos anteriores de definiciones y análisis a soluciones plausibles sobre determinados casos o citaciones. Hecho y acto, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista jurídico procesal, constituyen dos categorías distintas cuya naturaleza y efectos son importantes para una debida estructuración de los conocimientos y análisis de casos o situaciones. Distintas y variadas son en doctrina los distintos análisis sobre la estructura o composición de los actos procesales. Uno de ellos es el del autor venezolano Rodrigo Rivera Morales, quien establece una distinción entre elementos, requisitos y presupuestos, dividiendo estos últimos entre objetivos y subjetivos. La importancia que tiene la adopción de un sistema de clasificación o de estructura de los actos es que permite un debido análisis de los mismos a los fines estrictamente teóricos o a fines estrictamente forenses o combinados. Otro sistema puede ser el análisis de los actos según el sujeto legitimado, el medio utilizado, el modo, vale decir si es escrito u oral, el fin específico, la oportunidad en la cual debe realizarse el acto y el lugar en el cual el mismo debe efectuarse. Por sistemas de formas se entiende aquellos modelos ideales en virtud de los cuales se regulan la mayor o menor rigidez de las formas de los actos en el proceso. Un modelo es el rígido, según el cual todos los actos están revestidos de determinadas formas preestablecidas. El modelo libre no determina
modalidades de forma para los actos, y el modelo mixto o flexible es aquel que permite una mayor o menor regulación de los actos a criterio del legislador. La importancia de esta clasificación es que nos permite poder elaborar juicios críticos en función del modelo que se haya adoptado o del mayor o menor acercamiento de los actos a un determinado modelo que puede ser referido al modelo general del texto legal. En el caso del Código Orgánico Procesal Penal, estamos frente a un sistema mixto, pues para determinados actos rige un criterio altamente formalizado, en tanto que en otros no, y se deja por lo tanto al buen criterio o prudencia judicial la adaptación de dichos actos a las funciones o fines del proceso o del acto específico. Evidentemente, un sistema mixto o un sistema libre descansa sobre la credibilidad del sentido de justicia y de prudencia del órgano jurisdiccional. El Código Orgánico Procesal Penal establece en el capítulo primero del título quinto relativo a los actos procesales y nulidades, y en su sección primera unas disposiciones de carácter general que rigen para los distintos actos. Esto es el idioma oficial, el contenido de las actas y, en cuanto al tiempo, el artículo 156 establece que para la fase preparatoria todos los días serán hábiles, en tanto que para las fases intermedia y juicio oral no se computarán los días que allí se establece y se regirá por los días de despacho. Importante en esta disposición es el establecimiento de la no interrupción del servicio de justicia por vacaciones colectivas. En cuanto al idioma, es importante tener en consideración que esta norma obedece a la necesaria comunicabilidad y certeza de los actos, y de igual manera la disposición sobre los distintos elementos de las actas. En este último artículo, el 153, es de considerarse si, bien es cierto que se establece que la falta o omisión de la fecha acarrea la nulidad del acto, siempre y cuando no se pueda establecer con certeza si el mismo criterio rige para los demás elementos. Por otra parte, existe la disposición relativa al empleo de la toga, que no debe ser considerada una formalidad esencial, e igualmente lo establecido en los artículos 154 y 155 no parecen guardar una mayor correspondencia con el sentido de la sección primera. Tres son los actos procesales que regula expresamente el Código Orgánico Procesal Penal en sus disposiciones generales. Estos son las decisiones, las notificaciones y las decisiones. Las decisiones se clasifican en sentencia, auto fundado y auto de mera sustanciación. La sentencia es aquella que se emite al finalizar el debate oral y público, en tanto que los autos fundados resultan análogos o equivalentes a las interlocutorias. La sentencia emana por lo tanto del juez de juicio
No obstante, puede darse el caso de la existencia de autos fundados que igualmente incidan sobre el fondo y adquieran autoridad de cosa juzgada, como puede ser, por ejemplo, una decisión de sobreseimiento dictada en la audiencia preliminar. En cuanto a los elementos componentes del acto procesal sentencia o decisión sentencia, vale decir que el sujeto legitimado es el juez, el medio es por escrito, y en cuanto a los elementos de modo que lo integran o constituyen, es necesario remitirse al artículo 346 del Código Orgánico Procesal Penal. La finalidad del acto puede ser analizada en función de la Constitución, es decir, la realización de la justicia, en un sentido social, que no es otra cosa que la redefinición o definición del conflicto que subyace al proceso, y desde el punto de vista estrictamente procesal, es la manifestación de la certeza jurisdiccional acerca del debate planteado. En cuanto al elemento tiempo del acto, es necesario tener en cuenta lo siguiente. La sentencia debe ser emitida al finalizar el debate oral y público. Sin embargo, si la hora fuere avanzada o el asunto fuere complejo, el juez debe emitir el dispositivo y expresar los fundamentos de hecho y de derecho sobre los cuales ha elaborado dicho dispositivo, y el texto íntegro de la sentencia se publicará dentro de los 10 días siguientes, tal como lo establece el artículo 347 del Código Orgánico Procesal Penal. Los autos pueden ser emitidos durante el desarrollo de la audiencia, caso en el cual las partes quedarán notificadas con el respectivo pronunciamiento y la lectura correspondiente. Si los autos no fueren dictados en audiencia pública, serán notificados a las partes. En cuanto a las actuaciones por escrito, se dictarán en los 3 días siguientes a aquel acto que la genera o motiva. Por último, en cuanto a las instituciones relativas a la no reforma, corrección, aclaración y ejecutoriedad, vale decir lo siguiente. La sentencia o auto fundado no puede ser revocado ni modificado, a menos que se haya ejercido recurso de revocación y éste haya procedido. Por lo que se refiere a la corrección, ella debe ser solicitada dentro de los 3 días siguientes a la emisión de la decisión, y se ha de contar el lapso en función de cada una de las partes. Es importante considerar en este punto lo relativo al concepto de error material y su posible relatividad. En cuanto a la aclaración, igualmente rige el mismo lapso de 3 días siguientes a la notificación. Por último, por lo que se refiere a la ejecutoriedad, ella
recae cuando no hay recurso o se agotaron los recursos, y en tal caso la decisión queda firme y ejecutoriada sin que exista la necesidad de un auto que expresamente así lo declare. Las notificaciones y decisiones son actos procesales de fundamental importancia por cuanto son los que permiten tanto la comunicación de los actos realizados como la citación o convocatoria a la realización de un determinado acto. Son ellos los que establecen, por así decirlo, el sistema de comunicación del proceso y en consecuencia son los que garantizan la tutela judicial efectiva en cuanto a este aspecto se refiere. Es necesario tener en cuenta que las notificaciones comunican o participan, en tanto que las citaciones convocan a la realización de un determinado acto. Ambas se realizan mediante boleta. Por lo que se refiere a la notificación, el Código Orgánico Procesal Penal prevé dos supuestos: la negativa a firma y la no localización. En el primer caso, el alguacil así lo hará constar en la boleta, aun cuando debe procurar hacer entrega de la misma, es decir, cuando el notificado se niegue a firmar. Y en cuanto a la no localización, se dejará la boleta en la dirección que la parte haya indicado en diligencia, es decir, en la dirección procesal. Y en caso de que ella no hubiere sido indicada, se procederá a colocarla en la sede del tribunal, es decir, fijándola en las puertas del mismo, y la respectiva copia se agregará al expediente. Es de hacerse constar que desde la fecha de la consignación de la copia de la boleta en el expediente, se tendrá por notificado a la parte. Y de igual manera, cuando se haya colocado a las puertas del tribunal. Estas actuaciones serán realizadas en cuanto se deje constancia de ellos por la Secretaría del Tribunal. Por lo que se refiere a las citaciones, el Código Orgánico Procesal Penal prevé distintos supuestos. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la regla o principio fundamental es que la boleta debe ser entregada en forma personal. No obstante, pueden darse estos supuestos: que la persona esté ausente, así lo prevé el artículo 171. En tal caso, se deja constancia al reverso de la boleta de la ausencia y de cualquier información que sea suministrada para su ubicación, a fin de que el tribunal pueda acordar lo pertinente. Un segundo supuesto
es que la persona no sea localizada. En tal caso, no existe información sobre su paradero y por ello se le debe encargar a los órganos de investigación penal para que la ubiquen y citen. El otro supuesto es que la persona no se encuentre en el lugar. En tal caso, la boleta se deja en el domicilio, residencia o lugar donde trabaja, con copia de la misma a quien allí se encuentre, y se debe dejar constancia de quién la recibió y de cualquier otra mención fundamental a los fines de la información y comparecencia. Como se observa, estamos frente a un caso en el cual la persona simplemente en ese momento no se encuentra. Los otros dos supuestos es que la persona está ausente, pero existe alguna información. Y el último supuesto es la no localización, es decir, ausencia de información. Dos disposiciones especiales es necesario tener en consideración. Uno es la prevista en el artículo 169 que rige para víctimas, expertos, intérpretes y testigos, los cuales pueden ser citados mediante medios no personales, es decir, telefónicos, electrónicos o cualquier otro medio. Si bien es cierto que no existe en la disposición legal ningún criterio que oriente hacia este sistema excepcional, lo cierto es que el juez debe recurrir al mismo con suma prudencia, porque puede poner en peligro la certeza y la seguridad de la información. Otro supuesto es el contenido en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal, relativo a los militares en servicio activo y funcionarios de policía, quienes deben ser citados por conducto de su superior, a fin de que éste garantice que la misma se va a efectuar y así enviará constancia al tribunal, lo que no obsta a que puedan ser citados a título personal. En este caso también se prevé el supuesto excepcional de la citación no personal, sino por vía telefónica o por vía electrónica o telegráfica. En materia de nulidades es fundamental tener conocimientos básicos con relación a las teorías de las formas procesales, los principios que los rigen, así como posiciones teóricas al respecto, de tal manera que el abordaje de casos concretos y específicos, así como del propio análisis de las normas del Código Orgánico Procesal Penal, tenga el respaldo teórico fundamental que depende del estudio y análisis de puntos de vista teóricos que, aun cuando se orienten hacia otras legislaciones, sin embargo, pueden resultar aplicables a la legislación venezolana por tratarse de principios generales. El régimen o conjunto de normas relativas a la validez y nulidad de los actos procesales puede ser enfocada desde un punto de vista sistémico, es decir, como un determinado conjunto de elementos que interactúan entre sí en razón de una determinada función
y que se regulan a través de unas determinadas reglas y principios. Esto nos permite una mayor capacidad de síntesis y de manejo estructural de las disposiciones que de por sí tienden a ser confusas en un sector de nuestra legislación procesal penal que desde su origen ha pecado de confusa y contradictoria. Los elementos del sistema son fundamentalmente los principios que lo rigen. Los medios del sistema, el tiempo y las formas que en su conjunto pueden ser consideradas como las reglas del sistema, es decir, que tanto los medios, los elementos temporales y los elementos formales están regulados por unas determinadas normas que pueden ser consideradas como reglas. En conclusión, tenemos que el sistema se compone de los principios y las reglas. Podría añadirse determinados actos concretos y por último el fin del sistema. El principio fundamental que rige el sistema de nulidades es que la violación de las formas esenciales, es decir, de aquellas que preservan el derecho a la defensa y los demás derechos y garantías fundamentales, genera nulidad absoluta. Este principio puede ser extraído de lo dispuesto en el artículo 175 del Código Orgánico Procesal Penal. En cuanto a las reglas, consideremos en primer lugar la clasificación o especies. La primera es nulidad absoluta, cuyo fundamento ya fue señalado. La segunda especie es la que corresponde a los actos defectuosos o actos subsanables. Es necesario tener en consideración que los actos viciados de nulidad absoluta no son subsanables ni convalidables. El sistema de nulidades, entendiendo tanto el de los actos radicalmente nulos como el de los actos defectuosos, no es otro que la protección de los derechos y garantías procesales y del mantenimiento del debido proceso. En consecuencia, es importante tener en consideración cuál es el objetivo o propósito que persigue el establecimiento de una nulidad procesal o el saneamiento de un acto defectuoso, a fin de no incurrir en meros formalismos que subviertan el régimen de nulidades previsto en el Código Orgánico Procesal Penal, que tiene una orientación fundamentalmente garantista en cuanto al sistema de nulidades se refiere. Las dos grandes especies de actos nulos y actos defectuosos deben ser estudiados y analizados en función de su causa, así como del medio o mecanismo utilizado en términos de formas
y tiempo como de legitimado activo para dar respuesta a uno y otro fenómeno procesal. Dicho de manera muy sintética, la nulidad absoluta procede en virtud de la violación de derechos y garantías procesales. El legitimado activo es cualquiera de las partes o el mismo juez, y no está revestido de una determinada forma de solicitud ni de régimen temporal. No así en el caso del saneamiento, cuyo régimen formal se encuentra regulado con mayor detalle por el Código Orgánico Procesal Penal y sus mecanismos o medios de realización no son otros que la renovación, la rectificación o el cumplimiento del acto, que obedecen a circunstancias o condiciones distintas, y asimismo su forma de solicitud está estrechamente vinculada a unas determinadas formalidades que regulan el acto por el cual se solicita. Los problemas que surgen del conjunto de normas regulatorias del régimen de nulidades tiene que ver en primer lugar con uno de carácter terminológico, pues frente a la nulidad absoluta no existe una denominación específica de su contracara o el otro miembro del conjunto de nulidades, evidentemente a consecuencia de la resistencia por parte del legislador a recurrir a la clásica clasificación entre nulidad absoluta y nulidad relativa. En segundo término, es simiente de dificultades el empleo de una misma expresión o voz para referirse a fenómenos jurídicos distintos. En tercer término, la propia redacción, en particular del artículo 179, induce a confusión. Es asimismo materia de dificultades la prohibición de declaratoria de nulidad a determinadas etapas anteriores a aquella en la cual la nulidad se declara. Con relación a estos distintos problemas, cabe advertir que el encabezado del artículo 179, una vez que establece las condiciones del auto por el cual se decreta la nulidad, dice en su parte final: y siendo posible ordenará que se ratifiquen, rectifiquen o renueven, lo que obliga a considerar que el término nulidad a que se refiere dicho encabezado es el relativo al acto subsanable, pues de lo contrario no pudieran ser ratificados, rectificados o renovados, a menos que se entienda que la ratificación, rectificación o renovación se refiere a la nueva realización del acto. Pero, de ser esta la interpretación, no tiene sentido la expresión siendo posible, porque si se trata de nulidad absoluta, ello es obligatorio. El primera parte del mismo dispositivo introduce el concepto de forma, específicamente de defectos
insustanciales de forma, lo cual crea una tercera categoría, pues nos encontraríamos frente a las formas esenciales, a las formas defectuosas y a las formas insustanciales. En lo relativo a la prohibición de reposición o de retrotraimiento, en ningún caso, pese a la letra del artículo 180, puede ser aplicable a los supuestos de nulidad absoluta. Es igualmente problemático el régimen de recursos, dado que una vez que el tribunal ha dictado la decisión que declara sin lugar la nulidad, solo existe efecto devolutivo, por lo cual un acto viciado podría seguir suscitando efectos perniciosos en el proceso. En esta materia es muy importante la diferenciación entre los distintos mecanismos de saneamiento de los actos defectuosos, con relación a lo cual se recomendó lectura específica. Las presentes diapositivas solo tienen por finalidad constituir una suerte de guía, pero en ningún caso sustituyen el estudio y análisis del respectivo material de estudio.